Pues bienvenidos nuevamente. Les recuerdo el tema que tenemos en este panel el día de hoy es el de cómo vivimos los hombres el duelo en nuestra vida. Y a veces vemos que cuando tenemos una pérdida, los hombres actuamos de maneras que a veces no se comprenden. Dicen, bueno, es que ¿qué no siente? ¿Qué le pasa? O sea, se suponía que quería mucho a esa persona y entonces ¿por qué actúa así? Y vienen esas dudas de cómo estamos viviendo o qué actitudes tenemos frente al duelo. Y es que a veces nosotros los hombres tenemos como distintas formas de enfrentarlo y viene mucho de cómo aprendimos a vivir nuestra vida, cómo hemos sido desde pequeños ante las situaciones difíciles. Bueno, pues vamos a comenzar en esta parte. ¿Qué es lo que hace que nosotros vivamos como hombres este dolor así? Existen estereotipos, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Y vamos a comenzar con Omara para empezar a hablar de este tema. Omara, bienvenida y también le doy la bienvenida a Chuy, que también nos acompaña a este panel. Perdón, perdón, perdón. Ya me estoy brincando toda la presentación, pero bienvenida a las dos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Qué gusto, Chuy. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Es un gozo coincidir. Y pues sí, pues este planteamiento que haces, Alejandro, me gustaría pues empezar a enriquecerlo con pues este análisis que hemos ido desarrollando, donde tanto hombres y mujeres, pues vivimos procesos de duelo y la situación está que desde que somos pequeños nos van formando un sistema de creencia, eh, una programación. Esta programación es diferente para hombres y es diferente para mujeres. En esta programación, pues nos dicen cómo vivir lo que se está presentando, lo que se nos presenta en la vida. Y el punto está en que no nos hemos detenido como personas, como individuos, a cuestionar este sistema de creencias, a cuestionar esta programación y si es real o funcional. Entonces, si se dan cuenta, vamos por la vida con algo que no hemos cuestionado. Y pues esto va a traer repercusiones muy importantes, principalmente en la vida y por ende, por añadidura, en nuestros procesos de duelo. Es muy fuerte porque desde pequeños pareciera que nos dicen qué es lo que sí podemos o no podemos sentir. Y en la mayoría de las veces, esto que nos han dicho que no hemos cuestionado, viene de personas que no tienen tampoco ese conocimiento del para qué se presenta determinada emoción, porque las emociones tienen un para qué, son herramientas, pero nadie nos ha enseñado para qué están esas emociones, pero sí nos han dicho qué sentir, cómo actuar o qué no sentir, cómo no actuar sin esa conciencia, sin ese conocimiento. Y vamos por la vida pagando consecuencias que nos han afectado y nos pueden seguir afectando eh, en el aquí y en el ahora. Uno de estas partes es, bueno, ¿qué estereotipo? Uno de los estereotipos, que se escucha mucho para los hombres, por ejemplo, en los procesos de duelo, es que el hombre tiene que ser fuerte, que el hombre tiene que sostener a la familia. Y la pregunta es, ¿según quién? ¿Quién dijo eso? Y pareciera como si los demás tuviéramos que estar atenidos a esa persona, a ese hombre. Y además, no importa la edad, no importa si es un niño pequeño, ya tiene esa programación. Qué fuerte carga. Y bueno, estoy empezando con esa, pero seguramente Chuy tiene otros estereotipos que nos quisiera compartir. Adelante, Chuy.
Gracias, buenos días a todos. Gracias por estar acá con nosotros, con Alex, con Omara. Es un gusto compartir con ustedes. Y bueno, sí, cómo desde chiquitos nos van enseñando cómo debe de reaccionar un hombre y cómo debe de reaccionar una mujer. Cómo los hombres, para los hombres es difícil un duelo porque lo primero que les dicen es no debes de llorar, tú debes de ser fuerte, tú eres el hombre de la familia, tú eres la cabeza de la familia. Y peor aún, si se muere el papá y queda un hombre, como varón, es ahora tú vas a ser el responsable de toda tu familia, de tu mamá, de tus hermanos y de toda la familia en general. Son cargas muy fuertes que les dan a los varones, que incluso siendo niños son los responsables de lo que pasa en la familia y el control de la familia en ese sentido emocional. Y entonces la pregunta es, ¿cómo una persona, solo por ser varón, va a ser el responsable de todas las emociones de los demás? Si la mamá sufre, si la hermana sufre, si el familiar sufre, el hombre tiene que llevar la responsabilidad. Y digo tiene porque en realidad la sociedad lo hace como obligación. Una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que todos somos seres humanos y que todos tenemos emociones y las tenemos a flor de piel en muchos casos. Pero vemos cómo la sociedad nos ha limitado todo el tiempo a que el hombre llore, a que el hombre sienta, a que el hombre manifieste lo que le pasa o le deja de pasar. Cómo es importante darnos cuenta que en realidad el expresar lo que nos está pasando, el sentir las emociones y dejarlas fluir, nos ayuda a liberar el duelo, nos ayuda al manejo del duelo y nos ayuda en ese proceso de ir sanando el duelo que vamos teniendo. Porque a la larga los hombres terminan enfermando de situaciones complicadas, porque nunca dejaron salir su emoción. Pero ahí están marcados los estereotipos que la sociedad nos va diciendo. Es que tienes que hacer esto, es que te tienes que hacer el otro, tienes que hacer aquello, es que te tienes que comportar así. Y empezamos con toda esa serie de esques. Es que haz esto, es que haz el otro, es que haz aquello, como lo he mencionado. ¿A dónde nos lleva? A que entonces todos nos vamos acostumbrando, ya sean hombres o sean mujeres, que los hombres no lloran, que los hombres no expresan, que los hombres no sienten, que a los hombres, entre comillas, no les pasa nada. Y les pasa mucho. Porque, insisto, somos todos humanos, no somos máquinas, no somos robots. Es por ser niño o por ser niña, la situación no cambia. Los sentimientos están ahí, las emociones están ahí, lo que nos está pasando está ahí. Lo tenemos o es necesario expresarlo, es necesario encontrar esa compañía para poder expresar lo que nos está pasando como varones de una familia, como integrantes de una familia que se ha perdido a un ser querido y cómo vivirlo. Pero efectivamente son los estereotipos que la sociedad nos ha dicho. Es algo tan simple y tan sencillo como dejar fluir las lágrimas y regularmente cuando alguien lo ve como hombre, dice, no, pero tú no tienes que llorar, tú no tienes que sufrir. ¿Y quién nos dijo? ¿Quién, quién nos hizo creer eso? Y nos quedamos con esas creencias limitantes de que solo las mujeres pueden llorar. Pero Ale, ¿qué nos compartes al respecto? Gracias, Chuy. Pues ahora sí que me toca hablar desde el lado de los hombres. Creo que aquí ya hay un par de hombres también y espero que podamos coincidir en cómo vivimos no solamente la pérdida de una persona, sino también las pérdidas en nuestras vidas. Y generalmente como hombres tendemos como a irnos a un espacio de reflexión, a un espacio de silencio donde empezamos a actuar y las personas se preguntan, ¿por qué no dice nada?
sea, como que está muy silencioso, ¿qué le pasa? No habla, estará enojado y no, más bien estamos como en ese punto reflexivo donde yo le llamo, nos retiramos a nuestra cueva a pensar cómo vamos a solucionar las cosas. Depende también mucho del rol que hayamos tenido en nuestra vida, esa forma de actuar, donde a lo mejor tomamos todo con más responsabilidad o a lo mejor todo lo tomamos un poco más ligero. Y yo lo hablo desde el punto de vista de esos hombres que empiezan a decir, yo cargo todo, yo me hago cargo, yo arreglo, yo soluciono, porque nos enseñan a que como hombres tenemos que solucionar todo. Ah, que ya se descompuso algo en la casa, dile a tu papá o dile a tu hermano que se encargue. Ah, que hay que ir a resolver algo del carro, dile que él se encargue. Como que de pronto hay cosas que se enfocaron más hacia los hombres, que yo no lo puedo generalizar, porque a lo mejor también hay familias donde no hay hombres más que el papá, o incluso madres solteras que tienen solamente hijas, que seguramente los roles los van a tomar también las mujeres, ¿no? Pero generalmente como hombres nos asignan esta parte de tú eres el responsable, tú eres el que defiende, tú eres el que eres el proveedor. Tal vez en estas nuevas generaciones esto pueda estar cambiando, pero en las generaciones que nos tocó a nosotros y todavía a lo mejor los padres de ahora, les toca mucho hacerse cargo o hacer frente a todas las dificultades que se presenten en su familia, no solamente de su esposa y de sus hijos, sino también de lo que pasa allá con su suegra, lo que pasa también en su familia con sus papás, porque resulta que nosotros estamos enseñados a vamos a la guerra, ¿no? Vamos a pelear. Y lo vemos, ¿no? Todavía hasta la fecha el ejército, mayoría, son más hombres que mujeres, porque así se ha hecho, el hombre es el fuerte. Decían antes, recuerdo a mi abuela decía que los hombres teníamos que ser feos, fuertes y formales, ¿no? Y yo ahorita digo, bueno, fuertes, puede ser que físicamente seamos fuertes, pero ¿qué pasa emocionalmente con nosotros? ¿Qué pasa con todas estas limitantes de solamente puedes vestir de azul, pero no de rosa, porque tú eres niño, no puedes llorar, tienes que ser el sostén de la casa, tú eres el hombre de la casa. Siempre se hablaba mucho de eso y creo que repercute mucho en nuestra parte emocional, cómo estamos reaccionando ante todo esto que empieza a crear consecuencias en nosotros que a veces ni nos damos cuenta que está pasando. ¿Qué está pasando con nosotros al vivir tan cargados de responsabilidad que a veces pareciera que nada más es para nosotros todo esto? Vamos a esto, ¿qué consecuencias trae a nivel emocional, Omara, que el hombre esté viviendo de esta forma el duelo? Bueno, la vive de una manera impresionante. Cada vez, Alex, se va confirmando. Todavía no se puede hablar por ejemplo, en libros, pero cada vez se confirma más desde la parte médica que muchas de las enfermedades físicas y degenerativas tienen un origen emocional. Nosotros en el ámbito de tanatología tenemos pues esta frase que dice que lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Eh, a mí me gusta esta analogía de toda emoción que no procesamos, que no sacamos, que no liberamos, se queda aquí adentro, no se disuelve, no pasa, se queda aquí adentro en nuestro cuerpo. eh, y aquí adentro las emociones que se guardan nos enferman, nos intoxican, nos envenenan. Um, en consulta, y puedo hablar por los tres porque pues de la experiencia de trabajar juntos lo hemos constatado, llega a consulta pues personas con mucha inflamación, por ejemplo, gastritis, colitis, migrañas, dermatitis, y mucho habla de lo que nosotros, bueno, en este caso, lo que las personas se quedan, principalmente los hombres con estas creencias de no llorar, de guardarse las emociones en soledad, como decía Alex,
em, esta parte de no llorar, como lo comentaba también Chuy, de no doblarse, porque tienen que ser fuertes. Entonces, toda esa parte, pues no te da la oportunidad de sentir la emoción, de externar la emoción. Entonces, muchas veces las consecuencias, por ejemplo, en este intento de no verse, vamos a decir así, vulnerable, pues nos lleva a, em, bueno, les lleva a acudir, por ejemplo, a formas de evadir esas emociones. ¿Y cómo las evaden? Pues hay una forma que se llama activismo, nosotros lo conocemos así, donde, bueno, es el hitazo de cualquier jefe, porque los hombres acostumbran esta parte de llenarse de actividades, muchas cosas que hacer, porque lo que quieren es como estar totalmente ocupados, ocupados, no parar, no parar, porque saben que si paran van a empezar a sentir ese dolor, esa emoción que no está permitida en este estereotipo, porque se les ha enseñado que los hombres son fuertes. Entonces se llenan de actividades. Otra también, otra consecuencia que podemos ver, por ejemplo, es la vigorexia, esa parte de se la pasan entrenando muchísimo. Algo muy curioso que a nivel personal me ha tocado ver es que los hombres empiezan a tener muchísimo rendimiento en sus entrenamientos, por ejemplo. Eh, hacen más, por ejemplo, más distancia, cargan más, o sea, pasan más tiempo en el gimnasio. Sin embargo, y hablo muy en específico, por ejemplo, de estas personas que hacen triatlones o hacen Ironmans, los mismos entrenadores les dicen que no están listos porque sí estarán fuertes, pero emocionalmente están como guardando, como sosteniendo algo que puede destapar en, pues a lo mejor en, vamos a decirlo así, eh, y quiero traer aquí a la mente, pues a lo mejor que están corriendo y a lo mejor esa emoción que han ido reprimiendo por mucho tiempo en ese momento salga y pues a lo mejor los desbalancea físicamente. Entonces, pero pasaron un gran tiempo entrenando, por ejemplo. Otra cosa que me llama y me preocuparía a mí y sí me gustaría mencionarlo es esta parte de las, pues lo que tomamos externamente, como pueden ser fármacos, como puede ser alcohol, como puede ser drogas, para evitar sentir y tratar de, para bajar ese nivel de dolor y poder seguir pues cubriendo esa necesidad de mostrarse eh, fortalecidos, fuertes, inquebrantables. Pero bueno, quiero también cederles el micrófono a Chuy para que siga enriqueciendo pues toda esta gama de posibilidades de consecuencias que se pueden vivir, que a lo mejor las vemos como lo cotidiano y lo bien visto para los hombres. Adelante, Chuy. Bueno, algo importante que es muy necesario darnos cuenta es cómo se perdió al ser querido y quién era y qué representaba para cada uno de nosotros. Porque probablemente eras el papá del hijo que has perdido, probablemente eras el hijo. ¿Qué eras? ¿Cuál era tu función en la familia? ¿Cuál era el vínculo y la relación que tenías con la persona que ha fallecido? De eso depende también mucho cómo nos va a impactar la muerte de ese ser querido, la separación física de él y cómo cada uno de los hombres lo está viviendo de acuerdo a los usos, a las costumbres, a las tradiciones, incluso de cada país. En cada país se vive no necesariamente la misma forma. Cada país tiene efectivamente sus usos, sus costumbres y el papel o el rol que se le da a los hombres es diferente. Entiendo que hoy estamos en una sociedad que está en cambio,
que está cambiando esa forma de vivirlo, pero aún así traemos como familias, como clanes de familias, esos usos y esas costumbres. Los hombres, ¿cómo lo afrontan? Se van a encerrar, se van a ensimismar. De pronto dicen, es que tengo mucho trabajo. Y ellos quieren trabajar, 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 trabajar. ¿Por qué? Porque como la emoción, entre comillas, no les está permitido expresarla y a veces ni sentirla, aunque sí la sientan, ¿a dónde nos lleva? A esa lucha que constantemente estamos teniendo como seres humanos, la emoción y la razón. Entonces ellos todo lo van a empezar a razonar. Ah, bueno, sí, es que falleció porque estaba enfermo, porque le pasó, porque tuvo un accidente, y todo lo vamos llevando a la razón. Cuando tocan la emoción, es cuando efectivamente se dan cuenta que son seres humanos y que sienten. Y es cuando necesitan encontrar esos espacios de liberar esa emoción. Ellos no van a llorar en público, ni que todo el mundo los vea, ni en la funeraria, y si acaso las lágrimas van a correr solitas, pero no van a estar de, porque efectivamente, por tradición de familia, por tradiciones culturales, no se les permite. Entonces, les cuesta mucho trabajo expresar sus emociones, porque eso estaba limitado. Insisto, se van a la razón, pero la razón nos automatiza y la emoción nos hace ser humanos, nos hace contactar con nuestro ser. Y hablo nos hace porque somos humanos como tal, pero como hombres sí están más limitados en expresarlo, sí, bastante más limitados. ¿Cuál es la importancia de que nos demos cuenta de como hombres se perdió un ser querido, se perdieron esos afectos, se perdieron las vinculaciones? Es necesario despertar esa conciencia, decir, algo me está pasando y lo tengo que sacar, lo tengo que expresar, lo tengo que decir. Insisto, o sea, ¿cómo impacta? Impacta mucho. Omar lo decía, hacen más ejercicio, sí, porque lo que no quieren es tener ese tiempo de paz, de tranquilidad, para reflexionar lo que están viviendo. Entonces mejor me ocupo, me ocupo, me ocupo. Se ocupan en cosas, en actividades, para que no tengan ese tiempo de reflexión. Entonces, ¿cuál sería ahorita para quedarnos con la idea que los hombres se van a ir a la actividad, se van a ir al razonamiento y las mujeres nos es más fácil irnos a la emoción? Entonces, es importante las personas que están cerca de varones que han perdido seres queridos, que les acompañen en esa descubrir la emoción que están sintiendo y que la puedan sacar para poderla sanar. Ale, te paso micrófono. Tu audio está cerrado. Gracias, y creo que voy a hablar desde lo que a mí me toca como hombre. Yo les comento, un poquito menos, casi 2 meses de que falleció mi papá, y les voy a hablar desde cómo lo he estado viviendo yo, aún siendo coach, tanatólogo, qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que ha pasado conmigo durante este tiempo. Y efectivamente ha sido mucho de pronto irme a la reflexión y decir, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a enfrentar aquello? No ha sido que voluntariamente yo guarde mis emociones, sino que es esta forma de decir, ¿cómo lo enfrento? Ya, vamos, insisto, esta parte de ser guerreros, de ser competitivos. Y en este ser competitivos a veces es ser más duros, menos flexibles, inclusive con nosotros mismos. Y luego, como no lo somos con nosotros mismos, también somos inflexibles con los que nos rodean, porque empezamos a querer que sucedan las cosas de que, ¿qué no ves que me estoy enfrentando a esto? Dame chance, ¿no? Dame la oportunidad de resolver esto y después hablamos. Entonces estamos en ese, como decía Omara, en ese músculo, es decir, yo soy fuerte, yo lo puedo hacer.
Y a mí me pasó que mentalmente, emocionalmente, yo decía, me siento equilibrado y vamos, allá va, utilizando mis herramientas de todo lo que es el coaching y la tanatología, pero el que me empezó a pasar la factura fue el cuerpo. Como bien decía Omara, ¿no? Todo lo que el corazón calla, el cuerpo lo grita. Y entonces me di cuenta que estaba como más enojado, más molesto, más sensible a muchas cosas. El cuerpo me empezó a pesar tanto el cuello, tanto la espalda, que yo solo decía, es que esta carga que traigo aquí encima no la veo, pero ¿cómo la siento? Y todavía hasta la fecha giro un poco, mi giro hacia la izquierda me está costando trabajo. Actualmente tengo que tener esas terapias porque decidí empezar a cuidarme, ir al médico que me dijera cómo estoy, no, pues está súper tenso y ahí voy. Pero me ha costado poco más de 2 meses empezar a hacer algo ya por mí, porque me encerré a solucionar las cosas para que salieran bien. Lo que me interesaba es, tengo que hacer que mi papá tenga un funeral digno. Y dije tengo, porque así nos enseñan a esa obligación, tengo que. A lo largo de esta reflexión me he dado cuenta que como que este tengo que en realidad estaba disfrazando este quiero, porque como hombres disfrazamos esta parte sensible, lo que sentimos por alguien, porque sentimos que puede llegar la vulnerabilidad. ¿Y qué van a decir? Que yo me estoy sintiendo débil cuando ahorita tengo que ser el pilar, cuando tengo que ser el fuerte. Yo me acuerdo que estaba haciendo ejercicio, ahorita pues lo dejé por lo mismo de la dolencia en el cuello. Y creo que también fue por esta parte de mi dolor, que fue una forma de decir, haz un alto, tienes que reflexionar, tienes que pensar más en ti, qué está pasando contigo, por qué no estás expresando todo esto que te pasa. Y yo me preguntaba, ¿por qué no puedo llorar? Y no es que yo me estuviera limitando el llorar, no es que yo dijera, ay, es que tengo ganas de llorar, no, no, pero yo soy fuerte y no voy a llorar. Simplemente no llegaba a ese momento, no me di ese espacio de hablar con personas que me permitieran expresar qué me estaba sucediendo. Y tampoco creo que llegó alguien que realmente me dijera, oye Alex, vamos a platicar y te escucho. Porque muchos decían, ¿quieres llorar? Llora. Pero es que no quiero llorar. O sea, no, no es eso. Y sucedió que hace unos días conocí a alguien, él es psicólogo, y empezamos a platicar. Y cuando vi, yo ya estaba llorando, porque no fue que él llegara y dijera, a ver, Alex, cuéntame, vamos a llorar juntos. No, simplemente fue hablar, escuchar, que me fue llevando a darme cuenta que también en esta actitud que yo estaba teniendo frente a este duelo, pues venía mucho de las heridas de mi infancia. Cómo me formé en sentirme a lo mejor rechazado, abandonado, porque son 5 heridas: rechazo, abandono, traición, injusticia. Ya se me fue ahorita la otra, ahorita se las digo. Y entonces, alguna de esas, todos tenemos nuestras heridas de la infancia, pero aquí aparecieron las mías. Estoy sintiendo solo porque estoy cargando esto nada más yo. Y la verdad es que cuando me di cuenta platicando con esta persona que la herida de mi infancia me había llevado a estar solo, puse a llorar porque dije, ¿qué es lo que hizo que yo tomara esta decisión para vivirlo solo, para hacer todo en el nombre del tengo que, cuando en realidad lo estaba haciendo por amor? ¿Qué es lo que hizo que disfrazara todo eso y que mi cuerpo me empezara a gritar, sobre todo, Alex, estás cargando mucho peso solo porque tú quieres? Y con esa idea yo los dejo para irnos a la siguiente parte de cómo podemos, y por aquí hay unas preguntas de hecho, cómo podemos apoyar a los hombres que nos rodean.
Y ahí vamos a continuar. ¿Cómo podemos hacer que los hombres, a pesar de que nos estemos aislando, encerrando, cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo pueden acompañarnos en nuestro duelo desde la familia, desde los amigos? Omar. Gracias, gracias Alex. Y bueno, sí vamos a empezar con este cómo, que de hecho ya estamos viendo que están con esa inquietud, lo están escribiendo, nos están compartiendo. Pero yo los invito, las invito también, porque eh, eh, por un lado están los hombres, pero también nosotras mujeres somos los formadores de estos hombres del mañana, porque como ya se pudieron dar cuenta y lo comentamos desde el principio, desde este sistema de creencias muchas veces cultural, pues nos han ido pues acotando qué sí podemos sentir y qué no podemos sentir. Entonces, primero que nada es ir viendo qué es lo que les decimos desde pequeños, ¿no? A nuestros hijos. Cuando les decimos no llores, a ver, ¿y por qué no? ¿Y por qué no permitirle llorar? Recuerdo en algún momento en sesión, en una sesión con una mamá muy interesada y decía, ok, Omar, voy a dejar que mi hijo llore, está bien. Todavía hasta me dijo, ok, voy a dejar que sea un poco chillón. Fíjense, cómo a los hombres los enjuiciamos a que si lloran son chillones. Pero ¿cuánto tiempo sería bueno dejarlo llorar? Y yo, bueno, les quiero decir que me paraba de así al revés, el derecho y al revés. Ya me imagino a la señora aquí conteniendo a su hijo, vamos a suponer, porque pues a lo mejor se cayó de la bicicleta, le dolió, o sea, se asustó y dijo, ven, bueno, estás llorando, no te voy a decir que no llores, vente aquí, yo te contengo. Y entonces agarra el celular, pone el cronómetro y dice, corre tiempo. ¿Sí? Le voy a dar 5 minutos para que llore. Porque hay veces que así te lo preguntan, ¿cuánto tiempo está bien que lo deje llorar? La respuesta es lo que necesite. Imagínate que está ahí sacando, sí, sacando ese dolor emocional y físico, que incluso hasta le hace, ay, a gusto, se suelta, ¿sí? Y tiene su razón, porque las lágrimas, aquí me voy también a esa parte, las lágrimas, además de tener proteínas, también tienen neurotransmisores que cuando corren ayudan al cerebro a prepararse para el proceso de duelo que esté llevando en ese momento la persona. Entonces, si el niño está aquí a gusto, sacando, procesando, sanando, ¿sí? Y que de repente la señora diga, 5 minutos, corre, ya terminó el tiempo, ya, mijito, ya. Y el niño se quede, o sea, ya me lo cortó, ¿sí? Y a lo mejor necesitaba otros 5 minutos más, el tiempo que fuera. El niño cuando va soltando lo que necesite, va sanando. Y es más, cuando termina el mismo niño es el que dice, ya terminé, ¿sí? Entonces, aquí no es como si fuera una regla de cocina, señores y mamás, ¿sí? Es esta parte de confiar en esta sabiduría humana, ¿sí? Y permitirle a las personas, a los hombres, tanto de edades de infancia, de edades de adolescencia, de adultos, a esa parte, a que se permitan contactar con sus lágrimas, que si quieren llorar, que lloren, que si quieren gritar, que griten, ¿sí? Que pueda, si a ti te está incomodando, entonces la que tiene el problema o el que tiene el problema eres tú adulto. Dale el espacio a tu pequeño y que exprese en ese momento lo que tenga que expresar desde su sabiduría humana. Eso es por un lado, ¿sí? Y bueno, ay, ahorita se me vienen muchas, pero quiero que también mis compañeros compartan, pero también esta parte que dice, y voy a tomar un poquito lo que dijo Alex, que me encantó, porque luego están ahí las personas preguntándote, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? Y pues la verdad desde ahí tampoco invitamos mucho a que haya ese soltar natural, es más, hasta parece a veces ¿cómo se llama? Interrogatorio, solo falta la lámpara aquí y el tehuacán,
¿sí? Listo para ponértelo aquí en la nariz y que sueltes lo que tengas que soltar. No. ¿Cómo nos gustaría a nosotros que nos acompañaran en ese, que invitara a ese hablar? Y eso va, así como nos sirve como mujeres, ¿cómo nos gustaría, o sea, acompañar, bueno, sé que no somos hombres, pero cómo le gustaría a este hombre que lo acompañáramos en esa parte, a propiciar ese espacio con preguntas, no creo. Aquí vamos a ir viendo un poco más. Chuy, ¿qué nos quieres tú complementar o añadir a esto? Bueno, antes que otra cosa, le doy gracias a Alex por abrir su vulnerabilidad, porque es una experiencia que está viviendo él en carne propia, en carne viva. Y el ejemplo que nos ha dado, el cómo él lo está viviendo, cómo él está pasando su duelo por la pérdida de su papá, pues se convierte en muy interesante. Y le digo, sí, ¿por qué? Porque no es la teoría, porque no es lo que hemos estudiado, es lo que él está viviendo. Lo dice y lo ha expresado desde su interioridad, desde su vulnerabilidad, que es lo que hemos hablado en esta mañana con ustedes. Cómo se da cuenta que sí lo racionalizó, cómo se da cuenta que no le fue tan fácil llorar o que no le ha sido tan fácil llorar. Pero también se da cuenta de las consecuencias que ha tenido. Bueno, la contractura en el cuello, el estrés, no sé qué, y todo lo demás que le está pasando físicamente. Entonces, es un ejemplo de cómo los hombres lo viven en esa fortaleza que les enseñaron, que generación tras generación nos han dicho que no deben de llorar, y muchas limitantes que nos ponen o que les ponen a los hombres. Y sin embargo, hoy él abre su corazón y dice, me pasa esto y lo viví así. La importancia de estos paneles que hacemos nosotros es justamente contactar con ustedes y que se den cuenta que lo que viven en el duelo, que lo que están pasando, lo que están sufriendo, es algo natural que nos pasa a todos los seres humanos, pero que se puede trabajar, que pueden estar en ese acompañamiento de decir, ¿qué hago con mi humanidad, con lo que estoy viviendo? Alex lo comentaba, hijo. Bueno, yo soy tanatólogo, soy coach y una inmensidad de cosas de las que él ha estado estudiando. Pero dicen que nadie es profeta en su tierra, entonces en tu cuerpo, en tu mente, en tu emocionalidad, no es tan fácil que, sí, yo ahorita me voy a dar mi terapia o voy a hacer mi sesión de tanatología para mí mismo y a ver, Alex, date cuenta de esto. No es fácil. Por muy expertos que seamos, no es como autodidacta el trabajar el duelo. Entonces, el resumen de lo que hemos estado platicando aquí ahorita es, sí, el hombre lo vive diferente. Sí, como varones, la sociedad nos ha educado de manera diferente. Y no quiere decir que sea un estereotipo que a todos les va a pasar. No necesariamente le va a pasar a todos. Pero ¿cuál es la importancia? Que la generalidad nos dice que los varones no expresan emociones, que los varones no lloran y que les cuesta más trabajo procesar el duelo porque es más difícil para ellos abrir su emocionalidad. Entonces, los que estamos cercanos a ellos, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, que sabemos que un varón ha perdido a un ser querido, no tenemos que llegar y decir, llora porque tienes que llorar. Y Alex lo expresó perfectamente. Si no lloras estás bien mal. Pues ¿cómo va a llorar si no le enseñaron? Le enseñaron que si lloraba había un castigo. Entonces, ¿cómo van a llorar? ¿Cómo van a expresar? Lo importante es estar presente en la vida de esa persona. Aquí estoy. ¿Quieres ir a tomar un café? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer el otro? Simplemente que vaya encontrando esos espacios seguros en donde se puede expresar lo que le está pasando, lo que está sintiendo, lo que está viviendo. Qué tan importante es que pueda
permitirse expresar, sentir lo que vive es muy importante, porque al final de cuentas está sacando la presión que tiene dentro. Nos dice Alex, y lo voy a compartir. Estaba platicando con un psicólogo, efectivamente, en el programa de radio que tenemos, que pasa los miércoles, que se llama Alquimia, es justamente esa parte el logo de ese programa es Alquimia, el ABC para transformarte. Y el invitado es un psicoanalista y maneja muchas disciplinas conjuntamente con el psicoanálisis, el eneagrama y demás cosas. Y en una conversación que tuvimos para ver cómo se iba a hacer el desarrollo del programa es que pasó lo que Alex nos ha comentado. Él contacta con su emocionalidad en una conversación que no estaba dirigida, direccionada para lo que a él le tocó vivir en ese momento. Entonces, como personas cercanas a hombres, mujeres, varones, como quieran, cuando están viviendo el proceso del duelo, sí es necesario tener un poquito de mesura, tener un poquito de sensibilidad. No es forzar, no es obligar, porque no funciona así. Si la conversación se da, está bien. Si no se da, es que la persona lo que necesita, ok, nada más dame un momento de esparcimiento. Sí, vamos a jugar o vamos a tomar un café o lo que sea. Si les gusta el fútbol, bueno, vayan al fútbol. Pero necesita sacar lo que está viviendo. Él encontrará la manera de lo que necesita hacer para poder sacar. ¿Qué necesita? ¿Qué es necesario? Y perdón que sea yo tan repetitiva en el necesita, pero es que es así. Hablar sobre lo que está sintiendo, sobre sus sentimientos, sobre sus pensamientos, incluso sobre sus miedos, incluso sobre su responsabilidad que hoy se le está quedando. Porque eso es lo que le está pasando. Y a lo mejor no es tan fácil que lo descubra, pero hay mucho compromiso hablando de responsabilidad con los hombres. Detectar qué le pasa, qué necesita. A lo mejor no necesita que le decimos, ay, sí, pobrecito de ti, lo que estás viviendo. No, al contrario, probablemente le generemos un enojo. ¿Por qué se enoja? No me vengas a pobretear, no me vengas a decir que soy un debilucho, porque le enseñaron siempre que tenía que ser fuerte, que tenía que ser valiente, que era el hombre de la casa, que sobre él iba a cargar prácticamente el mundo de la familia. Si le vienes a decir lo contrario a lo que él aprendió, no va a funcionar. Respetar sus tiempos, respetar sus espacios, respetar lo que él está viviendo, lo que está sintiendo. Y ojo, lo que voy a decir ahorita. Ya no voy a hablar hombres como tal nada más. Hombres o mujeres, niños, grandes, adultos, los que sea. Todos como acompañantes en un proceso del duelo a la persona que lo está viviendo, entendamos que cada quien tiene su tiempo y su ritmo, su espacio. No puede llegar alguien extraño o externo, a decirle, lo tienes que vivir así, y así, 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 y estos son los pasos así, así. Y si no lo haces, estás mal, porque vas a terminar enfermo. No, cada uno de nosotros vivimos el duelo en nuestro espacio, en nuestro tiempo, y por favor, respetémoslo. Tenemos muchos casos en consulta de tanatología. Dice, es que mi hijo me está obligando que tengo que hacer esto. Es que mi mamá me está diciendo que lo tengo que hacer así. Es que mi hermana, es que mi tío, es que... Y toda la familia interviene sintiéndonos sabios de cómo decirle que tiene que vivir el duelo. Si somos únicos e irrepetibles, entonces yo no puedo vivir el duelo igual que lo vive mi hermana, o igual que lo vive mi hermano, igual que lo vive mi tía. Todos lo vivimos de manera diferente. Por eso siempre es muy necesario acercarnos a un profesional de que sepa y conozca del duelo, que nos pueda acompañar. No ayudamos, acompañamos. Y con eso los dejo en esa reflexión. Respetemos
a la otra persona que está en el duelo. Respetemos su tiempo, respetemos su espacio. Alex. Sí, creo que mucho de lo que se trabaja es, y más como hombres, porque las mujeres tienden mucho a, por ejemplo, ahorita es un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay el día de hoy en este panel y cuántos hombres están conectados aquí? Es más fácil para la mujer apoyarse en alguien profesional, en grupos, en estas redes de apoyo, y los hombres tendemos a decir, yo puedo solo y yo lo voy a lograr porque nos enseñaron a ser los fuertes. Recuerdo en una sesión de un grupo de autoayuda, llegó justamente una pareja con los hijos porque habían perdido a una de sus hijas. Las hijas son a una hermana, ¿no? Entonces, tanto la mamá como las hijas, pues se permitían llorar, pero el esposo, nada, fuerte, firme, ¿no? Y ya estuvimos trabajando en el grupo, haciendo ahí pues algunos ejercicios, y ya me acerqué a él, que cómo se sentía, y no, yo estoy bien, y yo puedo solo, y no sé qué, lo voy a lograr. Y yo, ¿me permite darle un abrazo? No, pues que sí. Cuando le di el abrazo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y se quedó así. Me dijo, gracias por este abrazo. Porque tal vez nadie se había acercado a decirle, oye, ¿me dejas abrazarte? A veces no necesitamos nada más. No necesitamos palabras, solamente decir, oye, te quiero dar un abrazo, ¿me lo permites? Y en ese abrazo uno siente esa calidez o ese poder soltar un poco, el decir, aquí me dejo descansar un poco. Nos hace falta como hombres cómo me abrazas, cómo me hace sentir que no estoy solo sin palabras, porque también se los digo por experiencia personal. En la grabación de uno de los programas, tenemos dos programas, uno en vivo y otro grabado. Estábamos en la sesión grabada y estaban dos personas pues que me aprecian, yo sé que lo hacen con todo el cariño, pero me dijeron, Alex, pues aquí tenemos un espacio, si quieres llorar, llora. Y yo, es que yo no quiero llorar, o sea, yo vengo a que hagamos el programa, no venía yo a este punto de, quiero llorar. Y después de eso me quedé un poco marcado porque todas las reuniones que yo tenía eran un tanto, si no de trabajo, más de convivencia. Dije, no quiero estar. Porque si me van a empezar a preguntar que cómo me siento, que si quiero llorar, quiero. Y entonces dije, me voy a aislar, entonces ahorita no quiero saber nada. Y dejé pasar fácil un mes y medio para volverme a reintegrar a muchas cosas. Y yo no quería que me estuvieran preguntando cómo estaba. Lo único que yo quería era, sigamos la vida normal, y si aquí en este platicar sucede algo, adelante, ¿no? Saber que estoy en un lugar seguro, saber que no estoy siendo juzgado, saber que no me están evaluando, porque también cuando nos preguntan, ¿y cómo te sientes? ¿Y ya lloraste? ¿Y no has llorado? Dices, oye, parece que me estás haciendo una evaluación de cómo llevo mi duelo, y cada quien tiene la manera de llevar el duelo, cada quien tiene una forma de vivirlo. Entonces, para los que preguntaban cómo podemos apoyar a los hombres, simplemente no cuestionando, no forzando, dejarnos ser. A veces, muchos, yo he notado, por ejemplo, el señor que yo les comentaba, estuvo en una sesión y ya no regresó. Seguramente se sintió vulnerable y dije, ya no regreso. Por sus estados en el WhatsApp, yo veía pues que se empezó a ir a las charreadas y a las fiestas y a todo. Dije, está escapando de su realidad a través de olvidarse del mundo con actividades que tal vez le gustan o le gustaban, pero no estaba trabajando su duelo, porque seguramente se sintió que cómo voy a estar vulnerable aquí, entonces me voy. Y a veces también huimos de la casa porque dices, híjole, es que en la casa todo el tiempo están aquí queriendo que sea yo el fuerte, o ¿estás bien? ¿Estás bien como esperando que yo llore? No, mejor me voy. Se salen o nos salimos o nos metemos, como dice Omara, me voy a ir al gimnasio y aquí voy a darle al saco de boxeo para sacar las emociones que tengo.
efectivamente podemos sacar toda esa energía o esas cosas que traemos de la emoción, pero si no las trabajamos, si no nos preguntamos qué es lo que me está haciendo sentir enojado, esta tristeza, ¿qué me dice? ¿Por qué siento esta carga en el cuello? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? ¿Por qué no puedo mirar hacia la izquierda? Yo lo notaba mucho a la hora de manejar. Me costaba trabajo ver el espejo retrovisor y entonces me empecé a cuestionar qué es lo que no quiero ver de mi pasado. ¿Por qué este cuello me está diciendo que voltear a ver por el espejo retrovisor me cuesta trabajo? Ahí es donde yo empecé ahora sí que a utilizar esas herramientas y decir, bueno, ¿de dónde viene esto que siento? ¿Por qué tanta carga? Descubrí que esta primer vértebra que sostiene a nuestro cráneo se llama Atlas, y Atlas en la mitología representaba ese ser fuerte que cargaba al mundo. Y literal, así me sentía. Dije, siento que estoy cargando el mundo porque no logré trabajar en su momento todas mis emociones, sino era reacciona, soluciona, reacciona, soluciona. Hasta apenas puedo decir, llevo un par de semanas en las que estoy empezando a tener cuidado de mí otra vez. Es decir, Alex, ve al médico, Alex, toma terapias, Alex, trata de dormir mejor. Ahorita ya quiero retomar el ejercicio. No tenía la energía para retomar el ejercicio. Y también si nos empiezan a decir, oye, ¿y cuándo vas a regresar al ejercicio? Oye, ya tienes que estar ahí. Oye, y es cuando decimos, no, dame mi tiempo. Necesito tener un espacio para mí y a lo mejor me voy a tardar 2 meses o 6 meses o un año, 2 años, no lo sé. Yo lo único que sé en este momento es que necesito tener un espacio para mí, para cuidarme, enfocándome todo eso que yo enfocaba de atención a mi papá. Ahora digo, ya no tengo a esa persona por la que yo me estaba preocupando, entonces ahora este tiempo es un tiempo para mí. He tomado esa decisión de tomarme un tiempo para mí, de encontrar esos lugares donde sí quiero estar y los lugares donde no quiero estar. Y creo que eso es lo que a veces nos hace falta desde el otro lado. Ese estoy aquí sin palabras. Ese seguir viviendo con cierta naturalidad, sí tomando el tema, pero no solamente enfocado en nosotros. Porque a veces pasa, ¿eh? Las mujeres como ahorita dicen, fui a una sesión y me di cuenta de esto y no sé qué, y te digo para que a ver si así entiendes que tienes que expresar todo lo que sientes y nosotros así, ay, ya me voy. Terminamos diciendo eso, ¿no? Entonces, sí, darnos el espacio, la palmadita sin palabras, decir, aquí estoy, oye, te hice esto que te gusta de comer. Oye, fíjate que yo me he sentido triste, he tenido ganas de llorar. Cuando la otra persona empieza a mostrarse vulnerable frente a nosotros, yo también entonces puedo decir, creo que me estoy sintiendo vulnerable, me estoy sintiendo cómodo. Pero si nos hacen sentir como los niños o como los hijos, y tiende mucho la mujer en este cuidar al ser amado, a veces nos tratan como ese niño que necesita protección, cuando en realidad nosotros estamos en este modo hombre, ¿no? Yo soy el fuerte, yo soy aquí. ¿Me quieres tratar como niño? No, a mí no me trates así. Entonces uno se enoja, uno refunfuña, reclama, muchas cosas nos pasan. Y ahí también tendría que venir esta empatía con nosotros, porque podemos reaccionar así. No lo justifico, pero cuando nosotros entendemos lo que le pasa a la otra persona, nos facilita que no se dé este encuentro, porque si nosotros en el momento de duelo sacamos la herida del niño interior, vamos a decir las cosas muy fuerte, muy intensamente, y la otra persona, mujer, el que sea, si yo también le hablo fuerte, sale su niño interior o su niña interior y va a ser un encuentro de adultos peleando por nuestras heridas que vienen de esa infancia. Y todo creo que se resuelve en dame un espacio de comprensión, dame un espacio de escucha, dame un espacio para hablar sin que me digas nada más, simplemente déjame hablar, no me des consejos,
a menos de que yo me sienta tan necesitado y a lo mejor te diga yo, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Mucho es eso. Y bueno, pues con eso yo termino esta parte y nos vamos aquí nada más hay, hasta donde yo he visto, 2 hombres, pero me gustaría si pudieran escribir en el chat cómo han vivido sus duelos y cómo les gustaría vivirlo. Esta es parte de un ejercicio de, o a lo mejor también, si son mujeres, decir, bueno, cómo han visto que lo han vivido esas personas. Y aquí nos escribe alguien cómo su papá fallece de COVID y nunca lloró porque se sentía que tenía que seguir trabajando a pesar de una enfermedad que tenía. Entonces él se forzó a seguir siendo el fuerte y a ser el responsable. Entonces, si nos pueden compartir eso para después ir pasando a la sección de preguntas y respuestas. No sé si Omara y Chuy tengan algo más como para ir cerrando en esto o ya nos vamos a trabajar cómo lo hemos vivido, que parte ya se los comenté, cómo nos hubiera gustado vivirlo. Yo creo que es el momento Quis- de tener la grabación para que entonces puedan abrir sus micrófonos y sea más fácil, más que escribirlo en el chat, ¿no? Muy bien, entonces pues vamos a ir cerrando este panel en cuanto a la grabación. Para cerrar el video, pues agradecerles a todos esta presencia aquí. Nos vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. Gracias a todos los que nos escuchen en diferido. Gracias, Omara. Gracias, Chuy. Ha sido un gusto compartir este panel. Mi nombre es Alex Chimal y los esperamos en nuestras próximas emisiones. Les recuerdo que estamos aquí desde Art Talleres y Memorial San Ángel y les vamos a pasar la liga para que puedan escucharlo después si lo necesitan. Bueno, voy a detener en este momento la grabación. Muchas gracias. Continuamos.